Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. A toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir. Bueno, comenzamos este domingo, de domingo a domingo, escuchando a Víctor Jara. Hoy se cumplen 45 años de su asesinato. Y por supuesto, es un hecho que no podemos dejar pasar. 45 años en que vilmente fue asesinado por pensar distinto y por cantar canciones que al pueblo lo identificaban. Es necesario recordar porque el olvido le hace mal a un país. Hemos estado recordando estas semanas de septiembre, al comienzo de septiembre. Se recordó mucho con la acusación constitucional a los magistrados del Tribunal de la Corte Suprema, pero septiembre es un mes que, a pesar de que ya escuchábamos tonadas como Mi banderita chilena, que linda es, pero que para que la banderita chilena flamee para todos, se hace importante no perder la memoria. Y por eso comenzamos con este homenaje a Víctor Jara. Bienvenidos y bienvenidas a nuestros auditores y auditoras en este mes de septiembre y en esta semana que se comienza a convertir ya en tiquitiquití, tiquitiquití. Así se comienza, por puro tiquitiquití nomás parece que. Ojalá que en medio de eso la memoria no se pierda. Bienvenido don Hugo Guzmán, bienvenido don Patricio Palma. Tienen la palabra para iniciar su participación en este de domingo a domingo sin restricción. Bueno, mira, yo partiría diciendo que generalmente los fines de semana largos se dice que no hay noticias o que se viene un poco flojo, pero la verdad que estamos en domingo. Seguramente mucha gente de todos los ámbitos va efectivamente a gozar de este feriado largo, pero solo para partir yo no diría una síntesis, sino con una enumeración. Entre ayer y hoy se produjeron declaraciones bastante sensibles, algunos podrán calificarlas de graves, polémicas, de miembros de la Corte Suprema a raíz del resultado de la acusación constitucional. Se envalentonaron. Ese es un tema. Y fíjate que se liga a declaraciones del ministro del Interior, en que el tema es que aquí se está hablando de afectación a la democracia, de desestabilización del país, juicio en contra de los ignorantes, le dijeron a los parlamentarios. Esa es una cuestión. Lo segundo, estas celebraciones estaban el Te Deum evangélico, impuesto durante la dictadura. Está el Te Deum que es católico pero dicen, o cristiano, pero dicen que está abierto a otras iglesias, y está la parada militar. Pero fíjate que en la enumeración solo decir que son dos instituciones, las iglesias y las Fuerzas Armadas,
que yo diría enfrentan en muy mal momento estas fiestas. El jefe del Estado Mayor del Ejército tuvo que ir a declarar como imputado por un tema de fraude. Siguen sin aclararse varios temas en relación a las Fuerzas Armadas y el milico gay, etcétera. Los carabineros, ni hablar, en todas las trifulcas en las que están metidos. Todos ellos van a desfilar el 19. Me decía un amigo, oye, deberían llevar un lienzo que dijera algo así como, no sé, porque pidiendo excusa de todo lo que está ocurriendo. Y el Te Deum, bueno, el de los evangélicos está rodeado de polémica, de tensiones. El Te Deum del 18 no va el jefe de la iglesia, el Sati. Nos enteramos además que 2 días antes que expulsaron a un destacado personero de la iglesia, fue expulsado, ya no es más sacerdote, estoy hablando de Christian Presch. Es decir que los Te Deum religiosos y la parada militar los enfrentan las instituciones en una situación muy delicada, y me parece que eso no debería pasarse por alto. Las declaraciones del secretario general de la OEA diciendo que es totalmente factible y debería considerarse la intervención militar en Venezuela, que es bastante... Es un golpista y además un hombre de Washington, así que no es nada extrañarlo. Y bueno, yo lo dejaría hasta ahí, pero me parece que son situaciones... Ni hablar si el tema de pensiones, salario mínimo laboral, etcétera, en que obviamente los trabajadores estos días de celebraciones, bueno, habrá que dejarlo un poquito al ladito para disfrutar un poco las cuecas, las empanadas, pero son temas que van a volver a estar en el tapete apenas terminen las fiestas. Yo creo que esa es una enumeración que nos da cuenta de que hay cuestiones bastante tensas, delicadas y polémicas en la agenda. Don Patricio. Buenos días. Buenos días. 2 cosas. Lo primero, a propósito de esta enumeración de hechos que nos comenta Hugo, tengo aquí en la mano un tuit de Baradit, el historiador. Bueno, él no es un historiador, es un hombre que escribe sobre la historia, pero a mi juicio muy bien. Y él dice en este tuit: Te Deum católico, investigado por abusos infantiles. Te Deum evangélico, investigados por estafa. Parada militar, investigados por malversación de fondos. Si los padres de la patria volvieran, nos agarran a patadas toda la semana. Creo que sintetiza Exacto. Lo que tú estabas comunicando de una manera muy precisa, porque realmente son instituciones del orden republicano que pasan por un muy mal momento. Porque hablamos de instituciones del orden republicano, porque bueno, son pilares de la construcción social capitalista que tiene nuestro país. Dígase lo que se diga, ¿no? Chile se ha constituido en nación capitalista desde su independencia, ha pasado por distintas fases, como todos sabemos, y hoy día es un país capitalista en vías de desarrollo, con un ingreso per cápita medio significativo, y claro, muestra ya y evidencia ya todas las lacras de esta sociedad capitalista, sobre todo cuando depende tan estrechamente de las grandes potencias del capital. Entonces celebremos este nuevo aniversario de nuestra patria, pero pensando en el camino recorrido y en el que queda por recorrer. Sobre todo pensemos en el futuro de nuestro país. En este 18 uno debe hablar de las glorias, si las hubo, algunas hubo evidentemente, pero también debe hablar del futuro. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia respecto de aquellos que intentan quedarse siempre en lo mismo. Y para eso resuena, y este es el segundo gran asunto que plantea Julio, resuena la voz de Víctor Jara. A 45 años de su asesinato, con 44 balazos, recalco lo de los 44 balazos para que los señores de la Corte Suprema entiendan que lo que reclamamos es el asesinato con premeditación, alevosía y maldad. A un hombre no se lo mata con 44 balazos a sangre fría. Eso demuestra la inmensa brutalidad con que asumió esta dictadura cívico-militar que gobernó Chile. No vengan entonces a hablar de viejitos
que están ya al borde de la muerte, etcétera, etcétera. Y creo que ese tema, como tú señalas, Hugo, ha impregnado la semana, porque es realmente muy grave que un poder del Estado como el Poder Judicial, respaldado por el Poder Ejecutivo, hayan intentado negar ciertos derechos fundamentales al Poder Legislativo. La propia Constitución de Pinochet del año 80, con todas sus modificaciones, establece el derecho del Parlamento a fiscalizar los actos de los otros poderes. Eso está consagrado en la Constitución. Entonces a mí me parece insólito realmente que de esta acusación constitucional contra 3 ministros de la Corte Suprema se haya intentado hacer un terror público, en el sentido de que se estaba quebrantando el llamado Estado de Derecho. Es como al revés, ¿no? Es el mundo al revés. Los jueces que tienen que, de alguna manera, velar por la justicia, se encargan de romper uno de los principios fundamentales de esa misma justicia, cuál es que haya poderes independientes en un régimen republicano como el nuestro. Entonces realmente esto ha sido una cosa un poco grotesca, que se termina de ratificar con las entrevistas a personeros de gobierno, como las entrevistas al ministro del Interior del día de hoy, en que vuelve a insistir sobre el mismo tema. Creo que ha ocurrido algo muy grave. Creo al mismo tiempo que el Parlamento ha logrado mantener su dignidad. Por lo menos logró revertir lo que se llamó la cuestión previa, que incluso pretendía impedir que la acusación fuera debatida como tal acusación. Bueno, posteriormente, al ponerse en votación la acusación contra los 3 ministros, se produjo, claro, un hecho lamentable a mi juicio, y es que 9 diputados demócratas cristianos y 2 diputados radicales se alinearon con el gobierno en esta contienda política. Que se trata de una contienda política no cabe la menor duda. ¿A quién le puede caber duda que si estamos hablando de derechos humanos no se trata de un problema político? Pero lo lamentable es esa contradicción que evidenció clarísimamente la democracia cristiana entre su suma al derrotar a la oposición de la cuestión previa y luego su resta, su unidad con el gobierno en la cuestión de fondo, la acusación contra los ministros. Creo que son cosas que hay que tener muy en cuenta. Lo señala el diputado Guillermo Tellier en su entrevista de hoy en el Mercurio, el que ve una motivación política tras esta votación en que se divide parte de la oposición de manera significativa. Lo conversaremos probablemente con él. No, yo quería referirme a la entrevista que sale hoy al comandante en jefe del Ejército. Una de las cuestiones que él dice que él va a promover la reflexión, incluido en materia de derechos humanos, sobre los últimos 50 años de trayectoria del Ejército. Toca otro, por ahí dice, nosotros no estamos, el Ejército nunca ha estado ni va a estar al lado de alguna posición política. Yo lo menciono porque yo creo que no vamos a tener tiempo aquí en el programa, pero la verdad es que pueden haber historiadores, periodistas, cientistas políticos que deberían desmenuzar esa entrevista, porque claramente hay varias distorsiones de lo que ha sido lo que él plantea, ¿no? Voy a poner solo algunos ejemplos. Los comandantes en jefe asesinados en este país fueron asesinados por miembros del Ejército o grupos paramilitares como Patria y Libertad que estaban vinculados a oficiales del Ejército. Ojalá que eso se incluya en la reflexión. El tema que señalaba a propósito de que hoy recordamos la figura de Víctor Jara, pero al mismo tiempo recordamos el vil asesinato del que fue víctima. Bueno, fue cometido por miembros del Ejército. Fíjate que además hay hechos que a veces también pasan un poquito por el lado, pero yo a propósito de la entrevista me puse a revisar. Tú sabes que varios de los senadores designados y senadores o diputados de la UDI, fundamentalmente de la UDI-RN, que fueron militares, fueron excomandantes en jefe de la Armada, del Ejército
y de la Fuerza Aérea. Entonces uno dice, bueno, si esos jefes militares después de pasar el retiro militan en la U y en la R o en Renovación Nacional, llegando a hacer incluso campañas políticas como tales, uno dice, bueno, a ver, en esta reflexión aclárenos por qué prácticamente el 99% de esos altos ex militares terminan militando y representando a la derecha. O sea, tal vez les pasó lo que a San Pablo. Salieron del mando de las instituciones militares y les cayó el rayo. Se dieron cuenta que tenían que ser políticos. Es probable que en la historia y políticos ubicándose. La historia de Chile y del ejército de Chile está ligado claramente a la clase social más alta de este país desde el punto de vista de su conducción. Si uno mira solamente los requerimientos que se usan o que se tienen que tener para poder ingresar a la escuela militar donde se forman los oficiales del Ejército de Chile, y no solo me refiero a los del Ejército, sino también a los de la Marina y los de la Aviación, los requisitos no son por ningún lado para que entre un hijo de un obrero o de esa... A ver, peor todavía, pues, Julio, porque el hijo del obrero entra a la escuela de suboficiales. Por eso digo, pero estoy hablando para los mandos. Claro, pero están abiertos, si tú quieres, la segregación de clase dentro de las instituciones militares chilenas actuales, que existe una escuela para oficiales, sector alto de la sociedad, y una para suboficiales, y además sector bajo se de la instala, sociedad, ¿no? Se instala en el barrio alto. Y luego me imagino que estarán pensando subirla más allá todavía, porque están alejándose de la clase más alta, del núcleo, porque acuérdese que la escuela militar que estaba aquí en Rondizoni, donde estaba el barrio elegante de Santiago en el siglo exactamente, XIX. ahí estaba. Pero cuando el barrio elegante se cambia hacia Providencia, la escuela militar se fue hacia Providencia y se puso más arribita de Providencia. Y ahora que los barrios altos se fueron más arriba todavía, a la dehesa y todo eso, donde hay una verdadera ciudad distinta al Chile que se vive normalmente, finalmente me imagino que en algún momento se irán a trasladar más arriba. Pero lo cierto es que la escuela de suboficiales sigue estando abajo y la escuela de oficiales sigue estando arriba. Así es que es un ejército de clase. Está construido así. Y por eso que los golpes de Estado, cuando se dan, son para beneficiar a las clases más poderosas del país. De los países, porque esto... O de los países, efectivamente, no solo... Pero dejemos en claro una cosa, Julio, Hugo, no sé si ustedes comparten mi punto de vista. Nosotros, mirando las cosas desde otra perspectiva, no somos antimilitaristas vulgares. No. O sea, yo no tengo nada en contra de que exista un ejército en cualquier país. No estoy en contra de los militares en general. No me manifiesto en contra de todos los militares por igual. Lo que yo comparto absolutamente con ustedes es que hay que destacar esta característica clasista que ha acompañado el desarrollo de nuestro ejército en Chile. Y por lo mismo, en los programas de transformación política que levantan los partidos de la oposición, debe inscribirse la necesidad de hacer cambios también en las Fuerzas Armadas del país. Bueno, de es decir, este es un tema tan importante, es un tema tan importante como decir, quiero levantar un programa de viviendas, porque no saco nada con tratar de levantar un programa de viviendas si tengo siempre sobre mi cabeza una espada. Entonces tengo que simultáneamente actuar en el sentido de democratizar también esta otra institución. Se democratiza la iglesia, se democratizan los clubes deportivos. ¿Por qué no se va a democratizar una institución tan importante como el Ejército o las Fuerzas Armadas? No, yo iba a referir que en el periodo legislativo pasado, y me parece que quedó agendado, hubo propuestas respecto a, por ejemplo, el funcionamiento de las escuelas institucionales militares, respecto a los requisitos, a las características que deben tener, las mallas curriculares. Y yo insistir en la cuestión, yo no diría coyuntural, sino que presente y futuro. A mí me parece que la entrevista que da el comandante en jefe por lo menos deja plantear algunas cuestiones que desde una perspectiva democrática, de una perspectiva de modernización del país, y lo que refería Patricio, de cómo vamos transformando nuestras instituciones en un sentido progresista y de servicio a la ciudadanía,
Bueno, ahí yo creo que no deberíamos quitar el dedo del renglón respecto a lo que él dice. Vamos a hacer una reflexión de los últimos 50 años. Lo digo en el sentido de que si esa reflexión apunta a temas como los que hemos señalado, apunta a hechos que han ocurrido en los últimos 50 años con el ejército, bueno, ahí va a tener que, si es una reflexión objetiva respecto a los sucesos, realmente yo creo que va a ser una cuestión que va a influir mucho en lo que estamos hablando. Ahora, si resulta ser una reflexión acotada, parcial, distorsionadora, bueno, vamos a seguir con algunos problemas. Digamos que hace algunos años, por ejemplo, se metieron cátedras de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, se han metido cátedras de otros temas a nivel de Estado Mayor. Bueno, esas son cuestiones, lo que decía Patricio, o sea, aquí nadie está hablando per se en contra de las instituciones militares que existieron, que debe tener, digámoslo así, todo Estado. Lo que estamos hablando son las características, la historia y de cómo las hacemos que vayan, como decía Patricio, vayan amalgamadas con otras transformaciones que se van dando en el país. Es cierto que la discusión sobre el tema militar yo creo que la vamos a seguir, pero yo creo que tenemos que volver al tema de derechos humanos y al tema de la acusación constitucional. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno ha estado en este instante usando ese supuesto triunfo en la Cámara de Diputados para propinarle una derrota a la oposición. Y uno de los jueces, el juez Kunzenmiller, no sé cuánto es el apellido, no se cuesta harto leerlo, también se aprovechó y se subió arriba el chorro, se subió por el chorro, mejor dicho. Y creo que eso es importante tenerlo presente, porque el tema de derechos humanos, el tema de la acusación constitucional, no fue una acusación, no fue un saludo a la bandera como algunos creían. El tema era más profundo. El tema era decirle a los jueces que no podían actuar de manera que fueran perjudicando lo que significaban los tratados internacionales y otro tipo de temas. Estamos en contacto con el diputado Fidel Espinosa, diputado del Partido Socialista, por un extenso distrito que representa Fresia, Frutillar, Yanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa, San Pablo. Es el distrito 25 de la 10ª región de los lagos. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos a todos quienes integran este panel de Nuevo Mundo hoy día en la mañana, este día domingo. Para que vea que no estamos en la fonda. Sí. Así es, trabajando. ¿Cómo están, Julio? Bien, muy bien. Gusto en saludarlo una vez más. ¿Sabe que yo estuve escuchando, diputado, las intervenciones que se hicieron hasta tarde de la noche el día jueves pasado? Perdón, viernes, ya me perdí ya. El día jueves. Jueves. Sí. Jueves de la noche. Sí, jueves de la noche. Claro, y me tocó escuchar su intervención en particular, que fue bastante emotiva, pero además porque había sucedido un hecho muy significativo. Un pequeño intercambio con uno de los abogados defensores de los jueces acusados, que estaba minimizando mucho el tema de la defensa de los derechos humanos y el rol que le correspondía a los jueces Ese fue un intercambio con usted. ¿Cómo lo siente que se produjo ese intercambio? Porque ahí en su intervención usted lo menciona como un asunto trascendente, primero porque usted es víctima de su familia, es víctima de la violación a los derechos humanos. Sí, mira, la verdad que nosotros hemos tenido en los años de vida parlamentaria varios episodios de interpelaciones, acusaciones constitucionales, pero nunca habíamos visto tanta insolencia, lo digo con mucha honestidad, tanta soberbia de parte de los abogados, en este caso en particular del abogado Correa Sutil, que dicho sea de paso es un ex subsecretario de la propia Concertación, que hoy día se ha dedicado a defender nuestras causas absolutamente ligadas a la derecha. Lo hizo con el ministro de Salud y hoy día nosotros lo hace defendiendo a los abogados que dejaron libres a los criminales violadores de derechos humanos. Y la actitud de él, como la del abogado Harasic, fue una actitud permanentemente durante toda la sesión
de descalificación hacia la acusación y a quienes firmaron la acusación constitucional. Yo no fui de los 10 firmantes, pero obviamente apoyé la acusación constitucional del primer día porque consideraba que de una u otra manera había que poner un punto en cuanto a lo que estaba ocurriendo en Chile, que a pesar de que aún nosotros todavía seguimos luchando por justicia, lo digo en mi caso y miles de otros casos que todavía no hemos tenido un ápice de justicia en la muerte de nuestros seres queridos, los jueces están liberando a criminales que cometieron atrocidades, delitos de lesa humanidad que están obviamente estructurados en función de la legislación a nivel internacional, en cuanto a que los delitos de lesa humanidad no deben tener, ¿no es cierto?, bajo punto de vista algunos beneficios carcelarios. Y estos abogados, Julio, fueron permanentemente descalificando la acusación, tratando de que era burda, que era una aberración jurídica, y la verdad que la acusación constitucional independiente que la hayamos perdido, la perdimos por los votos nuestros, no la perdimos por los votos de la derecha. Sabemos que la derecha va a defender a los violadores de derechos humanos siempre, pero lo que no podemos conseguir, ¿no es cierto?, es que ya hemos perdido la acusación teniendo los votos nosotros en la nueva mayoría, porque hubo 7 diputados de la democracia cristiana y 2 radicales que simplemente jugaron desde un punto de vista jurídico, dañando obviamente la posibilidad de haber podido enviar este caso al Senado. 9 diputados demócratas cristianos parece ser. 9, sí. Diputado Fidel Espinosa, le habla Hugo Guzmán. Don Hugo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Oiga, le quería preguntar, ¿qué le parece a usted las declaraciones de miembros de la Corte Suprema, incluso el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el sentido, para sintetizarlo, de que no pueden haber jueces amenazados, de que hay afectación al sistema democrático, que se atenta con el Estado de Derecho, a propósito de esta situación que se vivió en la Cámara de Diputados? Mire, 2 cosas. Si el ministro del Interior quiere plantear de que acusar constitucionalmente a un juez es amenazar el Estado de Derecho, entonces que presente este gobierno una ley que diga claramente que los jueces no pueden ser objeto de alguna acusación constitucional, porque nos parece realmente lamentable que un ministro del Interior esté, en definitiva, poniendo en duda las atribuciones que tiene el Parlamento sobre esta materia. O sea, ellos acusaron ese día, y durante todas las semanas previas a la acusación constitucional acusaron de que el Parlamento, poco menos que estaba poniendo, como usted muy bien lo plantea, don Hugo, estaba poniendo en entredicho la labor autónoma que tienen que tener los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial. Pero hay 2 cosas que destacar. Primero, el presidente de la República, a 72 horas de que la acusación constitucional sea discutida en la Cámara de Diputados, se reúne con el presidente de la Corte Suprema. Para mí ese es un acto de intervencionismo nunca antes visto, y respecto al cual poco han dicho nada, y menos el ministro del Interior. Y lo segundo es que el nivel de soberbia, el nivel de grosería, no sé si ustedes lo vieron ya, Julio, don Hugo, lo que opina uno de los ministros acusados, poco menos dijo que trató, ¿no es cierto?, poco menos de ignorante a todo el Parlamento chileno, ni siquiera a los acusadores. Explícitamente dijo que eran ignorantes. Explícitamente dijo que todo el Parlamento era un Parlamento ignorante que ni siquiera conocía la tapa de la Constitución de la República. Entonces, si llegamos a ese nivel de soberbia, nos damos cuenta obviamente que las palabras de Matías Walker, que fue quien encabezó la arremetida demócrata cristiana para que se evitara en definitiva la posibilidad de aprobar la acusación constitucional, no tiene ningún sentido, porque don Matías Walker ha sido el diputado que más ha enarbolado banderas de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, pero resulta que cuando se trata de temas de derechos humanos en Chile miran para el techo. Entonces esas son las contradicciones que tenemos. Repito, uno de los ministros, no recuerdo el apellido de uno de los ministros, anoche, ¿no es cierto?, en las redes sociales estaba muy fuerte este tema, habló y lo hizo, ¿no es cierto?, de una manera grosera y atentatoria contra el Parlamento. Yo espero que Maya Fernández, como presidenta de la Cámara de Diputados, mi gran amiga y compañera, sea muy clara para defender el rol del Parlamento ante los ataques de este ministro de la Corte Suprema. Carlos Kunzenmiller. Así creo que se pronuncia así. Patricio Palma. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. ¿Cómo está, Patricio? Un gusto saludarlo. Bueno, yo creo que lo que ocurrió con la acusación está relativamente claro, los temas que fueron colocados allí. Sin embargo, se ha tratado de
ignorar tal vez el contenido político que esta acusación tiene y por lo mismo transformar el problema de los derechos humanos en un problema técnico-jurídico. Yo creo que el revuelo que causó esta acusación, que fue justamente una manera de posicionar el tema de los derechos humanos en el país, más allá de lo que ya había sido las semanas anteriores, revela la significación política de lo que está ocurriendo en Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprecia usted, cómo se ve en su distrito o en los lugares en los que usted tiene acceso a la organización social, la percepción de este fenómeno? Porque una cosa es lo que ocurrió en la Cámara, que usted lo ha planteado muy claramente, y otra es, por cierto, cómo ven los chilenos esta situación. ¿Qué nos puede decir de eso? Qué buena su pregunta. Yo creo que es muy importante. Y no sé si tienen acceso ustedes a mi Twitter, y de noche lo decía ante la soberbia de este ministro. Yo le decía, ¿sabe qué? Usted puede ser soberbio, puede tratarnos de ignorantes, pero lo bueno que tuvo esto, por eso yo lo planteé en mi intervención, que Julio hablaba de la sala, a minutos de la votación yo dije, puede que perdamos la votación por el intervencionismo grosero que ha tenido el gobierno y porque van a haber algunos de los nuestros que nos van a traicionar, pero al final del camino habremos ganado, por lo que usted dice, Patricio, porque logramos posicionar nuevamente nuestro país con fuerza, un tema que algunos creen, la derecha en particular, un tema que cree que a los chilenos no le causa ningún impacto, que es el tema de los derechos humanos. ¿Y sabe qué? Lo bueno que tiene es que cualquier ciudadano en la calle a uno le dice, ¿sabe qué? Lo que hicieron fue darle dignidad a las víctimas, pero sobre todo las cosas también al país, y no, independiente de que hayan perdido la acusación, en definitiva pusieron las banderas muy fuertes de que en Chile no vamos a permitir que los criminales de lesa humanidad anden por la calle libremente sin haber cumplido sus penas o simplemente, ¿no es cierto?, tratando de justificarse en el amparo, ¿no es cierto?, de resoluciones judiciales que a todas luces son atentatorias contra el propio derecho internacional en materia de derechos humanos. Y eso es bueno, porque te lo dice gente, Patricio, que no tiene que ver con agrupaciones de derechos humanos, que no tiene que ver con partidos políticos, te lo dice el ciudadano común y corriente. Eso a mí, en lo particular, me ha calado muy hondo. Me pasó este fin de semana en varias oportunidades donde gente común y corriente, ciudadanos del día a día, te plantean, ¿no es cierto?, que estuvo muy bien haber hecho la acusación independiente que se haya perdido. Diputado, ¿usted cree que después de este episodio se trata de una manera, por decirlo, valga la redundancia, por decirlo de alguna manera, con más cuidado este tema de las libertades condicionales o beneficios carcelarios? Yo creo que sí. Yo creo que obviamente va a incidir en que esto no, como decía Carmen Gert en su intervención, cuando Correa Sutil estaba defendiendo al piloto que manejaba la nave, ¿no es cierto?, o el avión de la caravana de la muerte. El helicóptero. Y decía, cuidado, aquí no estamos hablando de cualquier criminal, no estamos hablando del piloto de la Anchiles, dijo Carmen Gert. Sí. Estamos hablando de una persona que fue quien encabezó, ¿no es cierto?, dirigiendo la nave, uno de los que se le otorgó la libertad. Entonces aquí estamos hablando de criminales de lesa humanidad que no actuaron como algunos han tratado de justificar porque eran mandados, ¿no es cierto?, por fuerzas superiores, eran personas que claramente sabían lo que estaban haciendo. Así que yo creo que sí, yo creo que para cualquier juez de la República, independiente que hayamos perdido la acusación, no va a ser, ¿no es cierto?, tan fácil hoy día otorgar las libertades condicionales. Y ojalá que esta ley que comenzaron a apurar en los últimos días, Arboe y los demás senadores, claro que ahora se apuraron, porque sabían que querían echar abajo la acusación, igual prospere, porque esa ley va a permitir de una u otra manera que no exista ninguna posibilidad de que quede libre algún violador de derechos humanos que no cumpla ciertas condiciones. Ahora, los jueces nos acusaron a nosotros, los parlamentarios, de por qué no la habíamos aprobado antes. Y resulta que, seamos claros, esas leyes nunca se pudieron aprobar porque no tuvimos, en definitiva, la voluntad política, ni incluso nuestro gobierno, ¿no? Porque yo con el ministro anterior de Justicia, como presidente de la Cámara, intenté muchas veces, pero no hubo voluntad política de hacerlo, ni siquiera nuestro gobierno. Lo digo con mucha claridad, lo digo por el ministro de Justicia radical, que a días de dejar el gobierno traicionó de una manera tan vil a la presidenta de la República, en el caso Punta Peuco. Claro, pero como usted bien dice, diputado, hay momentos en los cuales
la presión ciudadana, la preocupación que tiene el ciudadano común del país por un problema tan importante como los derechos humanos genera posibilidades de cambios. Y en ese sentido yo coincido con usted en que tal vez esta tramitación que se va a dar a la reforma legal ayude y sea expresión de este triunfo verdaderamente que ha ocurrido en estos días de los derechos humanos por sobre la impunidad. Entonces, en ese sentido, es bueno que usted precise tal vez qué contenidos podría tener esa ley que permitieran que hacia adelante las cosas cambiaran. El arrepentimiento, entre otras cosas. Ninguno de estos criminales ha mostrado, incluso los que han recibido libertades condicionales, ninguno de estos criminales ha tenido un ápice, ¿no es cierto?, de arrepentimiento o de colaboración en la investigación. Han sido en su gran mayoría condenados que han sido los testimonios de terceros los que lo han gatillado, ¿no es cierto?, esas condenas. Entonces, por lo tanto, esta iniciativa legal lo que busca es justamente poner ciertas condiciones. Porque también, seamos claros, en nuestro Estado de Derecho tiene que tener posibilidades para cualquier chileno, independiente de su condición, la posibilidad porque es un derecho constitucional el tener la posibilidad de optar a una libertad condicional. Entonces, lo que busca esta ley es que efectivamente, cuando un juez de la República tenga que revisar una carpeta de un individuo de este tipo, sepa, ¿no es cierto?, que esta persona sí o no tuvo algún grado de arrepentimiento en su actuar o algún tipo de colaboración en la investigación judicial. En esa línea va. Si no la tuvo, no va a tener ninguna posibilidad de tener la posibilidad de una libertad condicional. Diputado, estamos conversando con el diputado Fidel Espinosa, diputado por el distrito 25 en la región de Los Lagos. No lo voy a mencionar todas las comunas, son muchas comunas ahora, diputado. 12, sí. Pero es un distrito hermoso en todo eso. Pero más bello de Chile, Julio, no nos saque pica, oiga. Para los que vivimos aquí en Santiago, sobre todo, que intentamos salir y no pudimos. Bueno, diputado, estamos a 45 años del golpe. En un día como hoy, hace 45 años, aparecen los restos de Víctor Jara asesinado junto a Litre Quiroga, que era director de prisiones en aquel tiempo. Por supuesto, es un hecho violento que hay que recordarlo aunque sea violento. ¿Cómo lo siente usted, diputado? Bueno, hace 45 años perdimos muchos chilenos, nuestros seres queridos. Yo perdí a mi padre, tú lo sabes, Julio. Sí. Y desde ese entonces hemos luchado por justicia. Entonces, cuando tú hablas de Víctor Jara, hablas de que la masacre de la cual se vivió en Chile es una masacre que nunca más puede volver a ocurrir en la historia. Y para eso, obviamente, cuando uno de los ataques del abogado defensor de los ministros el otro día fue decirme a mí en la sala, Jara, sí, que en particular me dijo, usted está actuando con el corazón más que con la razón. Yo le digo, no me avergüenza haber actuado con el corazón, porque obviamente eso es lo que ninguno de nosotros puede perder en Chile. O sea, si tú actuaras solamente en función de otro tipo de criterios y no actuaras con el corazón, no podrías, en definitiva, poder sensibilizar hoy día todavía a nuestra ciudadanía de que nosotros no vamos a descansar jamás porque haya justicia, porque sería traicionar a nuestras propias víctimas, a nuestros padres. O sea, ¿cómo usted podría concebir que yo como diputado, hoy día, después de tantos periodos siendo elegido, que me olvidara de las causas de derechos humanos porque estoy viviendo, ¿no es cierto?, el privilegio de ser representante ciudadano y podría dedicarme a tantos otros temas? Para mí el tema de derechos humanos es un tema, junto con Tucapel Jiménez y muchos más, Carmen Gers y tantos otros, va a ser un tema que siempre vamos a sacar, ¿no es cierto?, a la luz. Obviamente tú planteas lo de Víctor Jara, que fue uno de nuestros emblemas. Se le cayó, se le asesinó porque a través del canto él llevaba las voces de la justicia en aquella época tan dura, pero obviamente Víctor Jara representa todos los crímenes, ¿no es cierto?, que estas personas cometieron creyendo que nunca iban a ser posible ser alcanzados por la justicia. Y hoy día, independiente de todo, independiente de lo que estamos conversando, y que están saliendo con libertad incondicional algunos, se ha podido ir avanzando en Chile en justicia por los propios tratados internacionales, porque si hubiera sido por la ley de amnistía, ninguno de nosotros hubiera obtenido una pizca de justicia. Qué hermoso lo que dice, diputado. Es darle un matiz a aquellos que creen que se pueden reducir a fórmulas técnicas problemas de la significación que hemos vivido en los últimos años.
Quisiera hacerle una última pregunta un poco a propósito de esto. Se acerca el 5 de octubre, que tiene el contenido simbólico de haber puesto término a un periodo político, haber iniciado otro, pero claro, siendo un periodo político que conoció de luchas sociales muy duras en toda una historia anterior que duró 17 años. Distintas fuerzas participaron en esa lucha y quisiera consultarle su opinión acerca de quiénes deben, quiénes pueden, quiénes quieren conmemorar este 5 de octubre que viene. Encuentro tremendamente absurda esta polémica, la verdad. No puedo concebir, ¿no es cierto?, que un presidente de la democracia cristiana, junto con un nuevo presidente del Partido Radical, pongan en cuestionamiento incluso la participación de ciertos actores políticos, como el propio Partido Comunista. Se olvidan, y yo siempre lo saco a relucir, se olvidan que el propio Partido Comunista fue clave para que ganáramos la elección del 99, cuando estuvimos a punto de perder en primera vuelta con Lavín. Se olvidan de eso. Yo soy laguista, por si acaso, no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo solo memoria. El Partido Comunista en segunda vuelta fue gravitante para que ganáramos con Ricardo Lagos y muchos de ellos, de la democracia cristiana del Partido Radical, siguieran en el gobierno. Aquí no se puede excluir a nadie. La gesta del 5 de octubre fue una gesta que logramos entre todos, y fue una gesta ciudadana, pero obviamente encabezada por todos aquellos partidos que queríamos, obviamente, la libertad para Chile, la democracia. Entonces, por lo tanto, encuentro absurdo que Fuad Chaín, el presidente de la democracia cristiana, salga con este tipo de cuestionamiento a quienes participan o quienes no. Ellos, ni ninguno de nosotros, tiene la altura moral para excluir a alguien, ninguno. Yo creo que aquí nadie puede estar excluido del 5 de octubre porque fue una gesta que le alcanzamos entre todos los chilenos que queríamos una democracia. Y por lo tanto, ya el solo hecho de pretender cuestionar a ciertas fuerzas políticas su participación nos parece una bajeza sin nombre. Diputado, estamos ya, hemos aprovechado bastante de su tiempo de día domingo y de fiestas patrias. Además, ¿ha ido una fonda, entre paréntesis? Estoy con un problema familiar, Julio, sí. grave, sí, con sí. mi madre. Sí, y este año opté... No, no hay problema, no tengo por qué no decirlo. Y de hecho aprovecho de decirlo. O sea, mi madre quedó viuda a los 33 años, con 4 hijos. Hoy día se encuentra ya 35 días hospitalizada y nosotros como hermanos estamos turnándonos para acompañarla. Entonces yo por lo tanto este año opté por primera vez en mi vida parlamentaria de no participar en la actividad del 18, pero obviamente toda la comunidad de mi distrito sabe la situación que estamos viviendo, pero lo digo también porque ella representa a una mujer que antes de morir siempre ha dicho: yo quiero justicia por la muerte de mi esposo. Y por lo tanto nosotros como hijos estamos en la etapa final ya del caso del juicio de mi papá, por ejemplo, que fue fusilado en Frutillar. Estamos en la etapa final y próximos a tener justicia. Y no me gustaría, lo digo con mucha honestidad, que sus asesinos salieran libres porque optaron a libertades condicionales. Como obviamente le debe doler mucho a los familiares de las víctimas que queden libres quienes asesinaron a sus seres queridos. Pero Julio, dame la pregunta, no hay problema, dime. No, el tema era estamos en una jornada de fiestas patrias. Indudablemente todo el mundo trata de encontrar un espacio para ir a dar una vuelta por una fonda, para tomarse, no sé, una chicha los que toman chicha, una cerveza los que toman cerveza, o un vino los que toman vino. Pero claro, yo obviamente me olvidé porque sabía. Quiero pedirle disculpas porque sabía que tu madre está enferma y por supuesto te pido disculpas no haber preguntado lo primero. No me pida disculpas, Julio. Un abrazo grande, oiga, sí. y felicitarlo, ¿no es cierto?, a su programa, porque de verdad es un programa que es muy escuchado los días domingos y un panel en donde uno puede exponer su punto de vista con mucha claridad y transparencia. Así que un abrazo a todos ustedes, que tengan un feliz 18 también en su familia, que lo pasen bien. Y Julio, aquí lo estamos esperando que venga a la región. Vamos a ir a resolver lo que hay que resolver. Exacto, un abrazo grande. Gracias, que esté muy bien. Un abrazo. Luego, gracias. Luego. El diputado Fidel Espinosa, efectivamente yo me olvidé y quiero recordar, tiene su madre muy grave y él lo recordaba con mucho sentimiento, por supuesto. Fue una madre que quedó viuda con 4 hijos porque fue fusilado su marido. O sea, no es una muerte de una persona por muerte natural o por un accidente, sino que fue por violación a los derechos humanos. Y lo olvidé y bueno, pedí las disculpas correspondientes. ¿Qué les parece toda esta conversación, estimado Patricio, estimado Hugo?
Mira, yo creo que sin duda Fidel Espinosa interpreta a muchos chilenos en esta entrevista. Da cuenta de lo que fue una gestión en el Parlamento, pero él tiene la claridad y creo las vivencias, los recuerdos, como para proyectar esta situación más allá de una discusión parlamentaria. Y eso creo que es muy importante porque nos permite vincular a ese Parlamento que debe representar la ciudadanía con lo que la ciudadanía está pensando y está haciendo. Y Fidel Espinosa creo que lo manifiesta con mucha claridad en esta entrevista con nosotros. A mí por lo menos me da gusto que existan parlamentarios de distintas fuerzas políticas que compartan una visión común respecto de la importancia que tiene en Chile el tema de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son un tema del pasado, son un tema de la construcción social que viene. Y entonces, que personalidades como Fidel Espinosa lo remarquen de esa manera, creo que es importante, porque constituyen pasos para un ideario político programático que debe levantar un conjunto de partidos que quiera realmente afrontar las tareas de construcción social en otra perspectiva. Sí, fíjate que una cuestión que dijo así al pasar Fidel Espinosa, fíjate, habló de Carmen Ger, Tucapel Jiménez, el mismo. En nuestro Parlamento hay varios legisladores que tienen familiares directos que fueron detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos. Y son muchos más los que de los legisladores que sufrieron prisión, exilio, relegación. Entonces, que un abogado, de manera, vamos a decir, irónica, no sé cómo calificarlo, le diga a esos diputados que están hablando más con el corazón que con la razón, es como, ya que estamos en el 18, es como pasarse por el aro varias situaciones que son bien sensibles en cualquier país. O sea, nosotros tenemos un parlamento que está integrado por un porcentaje de víctimas de los derechos humanos. Y un porcentaje de victimarios. Bueno, la otra parte también. No hay que olvidarse de eso, que enfrente hay gente que vistió uniforme. Y no estamos hablando de los senadores designados, que esos fueron en su gran mayoría ex comandantes en jefe de... Por cierto, nunca más se habló de Rosendo Martínez, el diputado de Renovación Nacional, que nunca más se supo, que ¿no? terminó condenado. Sí. Terminó condenado por violación a los derechos humanos y por... Bueno, hay de todo en estas lides. Lo concreto que a mí me hace fuerza después de esta conversación y de lo que sucedió en la semana respecto a la acusación constitucional a los ministros de la Corte Suprema, es que hay gente que tiene clara conciencia de que el tema de los derechos humanos no puede ser un tema que se olvide en Chile. Hay un grupo, por suerte, importante. Y lo digo por esta conversación con el diputado Fidel Espinosa, pero también lo digo cuando escuché los discursos de Carmen Gers, que fue un discurso, quiero decirlo, desde el punto de vista jurídico, brillante. Lo quiero decir así porque efectivamente fue un tapaboca muy jurídico a esos abogados que poco menos que estaban, porque tenían certeza de que iban a ganar, entre paréntesis quiero decirlo. Actuaban con esa certeza, por eso podían decir cualquier estupidez y barbaridad, las dos cosas. Entre paréntesis no hay que confundir estupidez con barbaridad, ¿no? Por cierto que no, hay barbaridades que no son estúpidas, exactamente. Tienen su intención. Por eso mismo digo que como ellos tenían certeza de que iban a ganar, porque ya habían contado los votos y porque sabían los que iban a darse vuelta en la votación, que finalmente podían decir lo que quisieran. Y dijeron estupideces, pero afortunadamente en la otra parte había gente que decía las cuestiones desde la cordura y desde lo que significa para un país que se violen los derechos humanos y que aún a 45 años se siga discutiendo si fue legítimo o ilegítimo quitarles la vida a personas, torturar personas, exiliar personas, hacer perder sus empleos a personas. Y todavía 45 años se sigue discutiendo eso, cuando debiera estar absolutamente zanjado. Bueno, tal vez la demostración más evidente de
el ánimo que impulsa a ciertos representantes de la derecha chilena es la propia carta del presidente de la República la semana pasada, ¿no? Cuando él, después de hacer una reafirmación de la vigencia de los derechos humanos, dice, pero la democracia no murió de muerte súbita, estaba enferma. Claro. ¿Cuál democracia estaba enferma? Pregunto yo. Porque era una democracia en la cual había distintos partidos políticos, se votaba con regularidad. Nunca se suspendió una elección en Chile, ¿no? Los partidos políticos opinaban y la ciudadanía estaba tremendamente organizada, con una participación sindical muy alta, con una participación social y comunitaria muy alta, producto de lo que había sido el desarrollo chileno en las últimas 2 décadas. Entonces, que un presidente califique de enferma esa democracia y a raíz de eso le aplique un remedio drástico, que es matarla y construir un régimen dictatorial como el que conocimos, es realmente lamentable. Es realmente lamentable viniendo un presidente como Piñera, que ha tratado de plantearse como una persona que entendió lo que estaba ocurriendo y que quería superarlo. Pero esta declaración que hace es un retroceso extraordinario. Lo coloca en posiciones que lo juntan con los sectores más cadenarios de este país, y hay que decirlo con mucha claridad. A propósito de eso, una cuestión quiero introducir en la conversa. Yo me enteré con asombro ayer, realmente con asombro, que un bandido que recorre América con el rótulo de secretario general de la OEA señala que tal vez la solución para Venezuela, en nombre de la democracia, sea intervenir militarmente ese país. A ver, pero estamos hablando en Chile de derechos humanos, lo que significa una intervención militar, y que el secretario general de la OEA plantee que no descarta una intervención militar en Venezuela. ¿Y con qué fuerzas? ¿Quiénes van a participar de esa intervención militar? Yo lo encuentro gravísimo. Realmente creo que es lo más grave que ha dicho un secretario general de la OEA en muchos años, en muchas décadas tal vez. Es un abierto llamado a un golpe con intervención militar, ni siquiera un golpe interno. Está hablando de llevar fuerzas militares de afuera para invadir un país e imponer un régimen. Si esto es gravísimo. Y pasa desapercibido y todos dicen, sí, Almugre o Almagro dijo que podía haber intervención militar en Venezuela. No sé. Bueno, eso tiene que ver con el tema que ustedes estaban planteando de cómo los sectores de derecha se plantean ante situaciones institucionales, declarando enfermas las democracias, declarándolas inestables, y a partir de ahí se puede explicar la intervención militar extranjera, se pueden explicar los golpes de Estado, porque hay un dato que es mucho más que anecdótico. O sea, está la democracia en Chile entre el 70 y el 73 estaba funcionando de tal manera que el presidente constitucional iba a llamar un plebiscito para que la gente pudiera expresarse. ¿Qué mejor señal de que esa democracia estaba funcionando? ¿Por qué no se pudo llamar ese plebiscito para que la gente se expresara? Porque la derecha, con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, promovieron un golpe de Estado. Entonces, parece que la enfermedad está en otro lado. Y a propósito de todo esto que estamos hablando de los miembros de la Corte Suprema, bueno, hay que recordar el papel de la Corte Suprema en los aportes que hizo parafraseando al presidente Piñera, los aportes que hizo para enfermar a la democracia chilena. Era una Corte Suprema que intervenía en las políticas del Ejecutivo, que avalaba situaciones del Poder Legislativo, y para qué vamos a hablar después del año 73. Y en esto yo creo que es bueno recalcarlo, ¿no? Sobre todo la gente que nos escucha, hasta que puede diferir con nosotros, que lo que estamos haciendo son puras referencias objetivas. Aquí nadie está inventando situaciones, hechos, sino que son referencias objetivas. Y efectivamente en esto de que se ha puesto en el tapete tanto el tema de los derechos humanos en Venezuela, bueno, es abismante el silencio de quienes defienden derechos de los venezolanos, abismante el silencio cuando el secretario general de la OEA dice que se está promoviendo es una promoción de la intervención militar extranjera en Venezuela. Y como yo creo lo decía irónicamente Patricio, bueno, yo no
no voy a mencionar un país así, pero todos sabemos cuál es el único país que puede intervenir militarmente en Venezuela, ¿no? Porque los otros que hagan lo van a acompañar. Que tiene su quinta flota por ahí, sí, merodeando. O sea, nadie, no sé, habría que ser muy ingenuo para olvidar cuál es la misión que tiene el Comando Sur instalado hace décadas y que es una de las entidades que no han desaparecido pese a que se terminó la Guerra Fría, pese a todo lo que ha ocurrido, ahí está instaladito. Entonces, bueno, sí hay situaciones que en realidad, como decía Patricio, bueno, entre que sorprenden y también ya esta gente que habla del doble estándar, bueno, ahora uno le debería decir, bueno, ¿y dónde está? No, dejemos el doble estándar entonces. Fíjate que se argumenta, a propósito ya que pasamos al tema de Venezuela, se argumenta de que en Venezuela ya hay más de 2 millones de venezolanos fuera. Yo tengo entendido que Venezuela tiene como 40 millones de habitantes, ¿no? Si no me equivoco. Creo que esa es la cantidad. Más o menos 40 millones de habitantes. 2 millones. Es mucho. Yo creo que la gente está preocupada por la situación económica, por el bloqueo que tiene Venezuela y obviamente las dificultades que hay para conseguir lo que se quiere conseguir. Pero 31 millones. ¿31? 31, ya. 31 millones. O sea, Chile, al golpe de Estado y durante los años de la dictadura, tenía alrededor de 14, 15 millones de habitantes. No más, creo. Por ahí estaba. Y hubieron, en el exilio económico y en el exilio político, 1 millón de chilenos en Argentina. 1 millón de chilenos en Argentina. Y otro millón dando vueltas por el resto de los países de América Latina y Europa. Y éramos 14 millones. O sea, yo no digo que esté bien que la gente tenga que salir de su país para encontrar condiciones, pero hoy día en Chile, habiendo una pseudo democracia perfecta, como aquí se quiere decir, hay 1 millón de chilenos en el extranjero. Porque es normal la inmigración en algunos casos. En el caso de Venezuela, efectivamente, se produce por una situación especial. Hay dificultades económicas, tiene un bloqueo Venezuela, el precio del petróleo se fue al suelo, hay una cantidad de condiciones. Y a lo mejor, y como lo dijo el propio Maduro en su momento, equivocaciones en la aplicación de la política económica de los gobernantes. Que me imagino que cuando se dice que se produjeron equivocaciones está mejorando o cambiando o buscando cambiarla. Entonces, que venga un tipo que se dice que es presidente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a promover la invasión de otro país a esta altura de la vida, me parece que es extremadamente grave. Yo quisiera agregar unas cosas a esto, porque aquí en la prensa chilena no ha salido, pero en varios periódicos latinoamericanos y europeos se está hablando de conversaciones del alto mando militar colombiano y de personeros del nuevo gobierno colombiano con altos mandos de Estados Unidos. Se están reportando en la prensa este tipo de conversaciones. Hay una situación que no está del todo, para decirlo lo más objetivamente posible, no está del todo claro, de varios altos personeros políticos de las FARC que se está usando el término de que están replegados o no se sabe su ubicación. También se está hablando de movimientos y de hechos que se están produciendo en la frontera de Colombia y Venezuela. Y en algunos medios de prensa hoy, mexicanos, españoles, se está hablando de que esto podría tener alguna relación, o sea, que la declaración del secretario general de la OEA no haya sido un exabrupto. Lo hizo en el contexto, además, de Colombia. No es exabrupto. No, si él está cumpliendo instrucciones. Sí, bueno. ¿Qué creen? ¿Que no? ¿Tú piensas que no? No, yo le estoy hablando a la gente que nos escucha. No, pero yo te estoy hablando a ti. Claro, bueno, volviendo a lo importante. Gracias por decirme que es lo que digo.
Lo que se está hoy reportando en la prensa de América Latina y en algunos medios europeos es eso, de que es probable que no sea gratuito el momento en el que el secretario general de la OEA hace esta declaración, y que esto hay que tener cuidado porque hay varios hechos que se están concatenando, que están apareciendo como muy secundarios en las noticias, etcétera. Ni hablar de Chile, porque aquí en Chile no se habla prácticamente nada de eso, pero hay preocupación respecto al tema de que haya una intervención militar en ¿Es verdad? Escuché o lo leí en alguna parte de pasadita que el Grupo de Lima había hecho una declaración en contrario a una intervención militar. Expresando su preocupación y que no estarían de acuerdo, pero... Claro, te digo, pero bueno, pero por lo menos ya algo que digan. Pues. Sí. Bueno, dice el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? O sea, está bien que el Grupo de Lima exprese su preocupación ahora, pero recordemos el papel siniestro que ha jugado el Grupo de Lima, al que pertenece nuestro país, en la formación de una opinión pública continental contraria al régimen de Venezuela. Y ellos sí que aplican doble estándar, y tremendo doble estándar. Y yo creo que lo que tú estabas diciendo, Julio, es muy importante porque entrega algunas cifras objetivas, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Cuando un gobierno comete errores, tiene que remediarlos. Cuando los errores no los puede remediar, ese gobierno tiene que ser cambiado por otro. El problema es que no a través de una intervención militar, sino que a través de la conducta que manifiesten los ciudadanos. Eso se llama democracia, ¿no? Sí, no, pero además, perdona, Patricio, lo que decía Julio de la migración, si uno saca aquí viene, porque se habla de la migración de Venezuela por los problemas de Venezuela, sí. Pero hay silencio en la migración mexicana por los problemas de México, de la migración peruana por los problemas de Perú. Entonces, efectivamente, hay y la de Honduras y la de Guatemala y todo lo demás, ¿no? Colombia. Entonces eso es el doble estándar. Eso es justamente el doble estándar, porque ¿dónde está la violación de los derechos humanos en Venezuela? Dicen en que salen 2 millones de venezolanos. A ver, pero comparemos eso con el asesinato de Víctor Jara, si en Venezuela no se asesina gente a 44 balazos. Entonces, no es que nosotros tengamos un doble estándar para juzgar a Venezuela o para juzgar a Chile. Lo que ocurre es que una cosa es la violación de los derechos humanos condenada por media humanidad, y otra cosa es que haya errores en la conducción de un gobierno que debe recurrir a métodos democráticos para superarlos. Y yo recuerdo simplemente que la oposición venezolana rehusó participar en las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela hace pocos meses. Así es. Entonces ese es el doble estándar de la derecha que yo creo que tenemos que dejar claro. Así es. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos de domingo a domingo sin restricción. Haciendo radio para Chile. Nuevo Mundo. Solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo. Ojalá pudiéramos decir tiqui tiqui ti, pero no hemos podido decir ni tiqui tiqui ti. ¿Cómo? ¿El viernes lo vieron ustedes en la noche? ¿Pero qué? Si andábamos Buena juntos, amistad, me dieron a mí, tendré que haberlo visto usted. No, pero... yo no andaba con usted. ¿Ah, no? ¿No andaba conmigo? No trate de disculparse. ¿Cómo no va a estar resfriado? Hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Hay una canción a las 4. Ya, no voy a cantar nada mejor porque si no... Oiga, ¿no ha ido a la fonda parece, no? ¿O sí ha ido? No, no he ido. Pero en su distrito me imagino que sí, al distrito. Voy a dar una vuelta por ahí. Me parece bien. Porque... a saludar a los amigos. Exactamente. Hay que saludar. No hay que olvidarse de los amigos. Nunca, jamás en la vida. Eso es una lección que me enseñó mi abuelita. Cuando yo era chiquitito, mi abuelita me enseñaba. No hay que olvidarse nunca de los amigos. Hay gente que se olvida de los amigos.
¿Es frecuente en este país? Sí, es frecuente. Hay que reconocerlo. Exactamente. Bueno, se ha incorporado con nosotros el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, quien hoy día aparece casi a página completa en la página, en el C2 de El ¿Por qué Mercurio. dice casi a página completa? Porque le faltó un pedacito nomás. No, le faltó un pedacito. No, ¿ve usted? No. Tiene razón. Podríamos reclamar. ¿Por qué no fue la página completa? Claro. En la parte de la entrevista que no pusieron. Que no le gustó. Tenía que poner una cuña. Era la buena, era la parte buena. ¿Por qué no nos cuentas esa parte? Exactamente. A ver, cuéntenos la parte buena. Partamos por ahí. Cuéntenos la parte buena. ¿Qué decía? Pero vamos a hacer la pregunta a nuestros auditores. ¿Qué decía el presidente del Partido Comunista en la parte que el Mercurio no puso? Claro. Yo creo que leyendo la entrevista, o sea, no la entrevista, el titular, con lo que ocurrió el jueves o viernes en la madrugada, me parece que no es lo más importante los debates de políticos respecto a eso, sino el contenido de lo que fue esa acusación, el significado y proyección que tiene, ¿no? Yo creo que sí, pero están relacionadas las dos cosas. Porque yo creo que en realidad, si bien es cierto, ganamos la cuestión previa, que fue muy importante y que desarmaron los argumentos, sobre todo del gobierno que intervino tan directamente en este asunto. Diputado, expliquemos, ¿sabe por qué? Porque la gente pregunta, ¿qué diablos? ¿Por qué se votó y se ganó y después se votó y se perdió? Hay como dos cosas que a la gente no le cuesta mucho entender. A mí también me costó. Está buena, eso está mejor. Bueno, cuando se hace una acusación constitucional la hacen al menos 10 diputados, entre 10 y 20. Después, inmediatamente, si se vota que sí, que se haga la acusación constitucional, se forma una comisión de 5 personas, que son por sorteo. Por sorteo. Esa comisión de 5 tiene que reunir todos los antecedentes, escuchar a expertos, a las partes también, y esto se lleva después a la sala. Y en la sala lo primero que se hace es que en la cuestión previa, y aquí ya entro en la cuestión previa, hablan los que defienden a los acusados. Hablan los que defienden a los acusados. En la cuestión previa. En la cuestión previa. Eso es la cuestión previa. En el fondo es la defensa de los acusados. Y en esa cuestión previa hablaron, yo diría que casi 3 horas, los 3 defensores, 1 hora por cada uno por lo menos, defendiendo a sus defendidos, ¿no? A los ministros de la Corte, en este caso, que son 3. Después que hablan eso, los defensores de los acusados, hablan los miembros de la comisión. A ver, así es. Ya se me enredó. Sí, los miembros de la comisión son los que hablaron después. Los miembros de la comisión. Después de eso, se vota. La cuestión previa. O sea, la cuestión previa es, ¿seguimos adelante con la acusación porque la acusación está bien hecha, está de acuerdo a la Constitución, no es un atentado al Estado de Derecho y realmente contiene elementos que le dan peso a la acusación? Eso se ganó. O sea, se vota el contenido de la acusación constitucional. Vale decir, si tiene mérito o no tiene mérito. Formal de la acusación. Se dice que es la parte formal, pero en realidad se va de inmediato al fondo porque todos los defensores defendieron el fondo. Exactamente. No lo escuché. Y resulta que, bueno, la Cámara de Diputados encontró que había mérito para hacer la acusación. Después ya cuando ya se vota si se va a aceptar la acusación o no, en definitiva, ahí ya habla un miembro de la comisión que defiende la acusación, hablan los defensores y después 1 o 2 por bancada, por un máximo de 10 minutos cada bancada, y después se vota, y esa segunda votación es la que perdimos. Por eso es que en esa entrevista yo digo que hubo algunos que votaron en contra de la cuestión previa, es decir, estaban aprobando la acusación. Claro.
Y en sus intervenciones después, cuando hablaron en relación a la acusación misma, dijeron que la acusación tenía razón, pero votaron en contra de la acusación. Y ahí es cuando yo en la entrevista digo, es por razones políticas. Ahora, ¿por qué están las dos cosas relacionadas? Porque tiene mucho que ver la actitud de los parlamentarios en este caso, con la posibilidad de haberle dado un golpe mucho más certero a toda la impunidad que se ha instalado en el país, que ya lleva tantos años que no hemos sido capaces de romper esta impunidad, ¿ah? Y que es lo que malogra todo tipo de entendimiento para adelante. Entonces, claro, ganamos la cuestión previa, lo que es un gran asunto, porque era muy difícil ganar la cuestión previa, la ganamos, pero después perdimos la acusación. Ahora, después de esto, claro, han salido declaraciones de algunos ministros de la Corte Suprema que dicen, no, nosotros podemos seguir dando la libertad condicional, porque así está estipulado. Y resulta que eso fue totalmente desarmado en la cuestión previa. Además, yo les quiero decir que la intervención de Carmen Ger, que habló 10 minutos por nuestra bancada, la verdad es que desarmó todos los argumentos jurídicos que habían expresado por casi 4 horas los defensores de la acusación. En 10 minutos. En 10 minutos. ¿Ah? En 10 minutos le desarmó. Bueno, pero yo creo que esto va a quedar pesando y queda pesando, y esto ha sido un paso en el proceso en la lucha contra la impunidad. No es la derrota, no es el final, no, esto sigue adelante y nosotros vamos a seguir. ¿Ah? Vamos a seguir, porque no puede ser que las cosas queden instaladas así. Ahora se está en la acusación misma dio paso a que se apurara el trámite a la ley que norma la libertad condicional en nuestro país. Y que estaba en comisión mixta eso, ¿no? Que estaba en la comisión mixta hace como 3 años. Nosotros en la Cámara de Diputados lo aprobamos esa ley, pero después quedó en el Senado, y en el Senado rechazaron, por eso pasó a comisión mixta, y ahí estaba en comisión mixta y no le daban la pasada. Yo escuché a Fidel Espinosa que me decía, en el gobierno pasado incluso el ministro de Justicia no le dio la pasada, con mayor razón el ministro de Justicia de este gobierno no le dio la pasada. Pero esto ya rompió ese esquema tan duro, digamos, y ya en la comisión mixta fue aprobada la ley, fue aprobada la norma. En síntesis, ¿qué plantea esta? Lo que plantea la normativa es, en términos generales, es lo mismo que dicen los tratados internacionales, que es lo que le estamos diciendo que incumplió la Corte Suprema, que no tuvo en cuenta los tratados internacionales, ¿ah? Que obliga además, cuando un país lo firma, a que ese tratado sea como una ley, pero ellos no lo vieron así, sino que aplicaron un decreto no sé cuánto del año 1925 que le otorga 311 creo que es, ¿no? Claro, la libertad condicional a los presos comunes. Aquí estamos hablando de presos que cometieron delitos de lesa humanidad. Lo que dicen los tratados internacionales es que a los delitos de lesa humanidad no se les puede conceder la libertad condicional, salvo que hayan cumplido los 2/3 de la condena, que se hayan arrepentido totalmente y eficazmente, y tercero, que hayan colaborado para esclarecer el delito de lesa humanidad cometido. Con los presos que están en Punta Peuco, con ninguno se da eso, absolutamente con ninguno, ¿ah? Con ninguno. Entonces nosotros esperamos que salga luego esta ley, que pase a la sala para aprobarla. Esperamos que no quede por ahí de nuevo arrinconada, que se apruebe. Y ya yo creo que todos estos ministros que son tan soberbios, yo habría esperado más humildad de personas que tienen que otorgar justicia ya en último término, o sea, más humildad en el trato, más humano. Pero la verdad es que incluso parecían dirigentes políticos. Incluso sus defensores en la Cámara fueron bastante insolentes con los parlamentarios, muy insolentes. Y nosotros fuimos muy caballerosos en el trato.
¿no? Como corresponde, pero yo quiero decir que de ellos hubo una prepotencia infinita, que yo no la comparto para nada. Está bien que se defiendan, No, claro. pero tal vez la mayor victoria que se obtenga, diputado, sea justamente la que usted señala, es decir, se fuerza la aprobación de una ley que pone término a esta discusión, pone término a esta posibilidad que tienen los sectores que defienden a los criminales de usar la impunidad, y expresa sobre todo una voluntad ciudadana que se manifestó en múltiples momentos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que relevarlo mucho. Si esta ley se aprueba rápidamente, tendríamos seguramente un esquema donde movernos distinto. Exactamente. Ya no tendrían ya ninguna disculpa para no atenerse a los tratados internacionales de derechos humanos estos magistrados, ¿no? Ahora, lo otro que quedó claro es que la Cámara de Diputados tiene todo el derecho de llevar adelante una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, como lo tiene respecto al presidente de la República, de los ministros, los gobernadores regionales, etcétera. Entonces, puede haber más adelante nuevas oportunidades, ¿ah? Pero ya está establecido que se puede, y además que no era la primera acusación constitucional a un ministro de Corte, si se han hecho acusaciones y se han destituido de su cargo algunos. Entonces, todo esto era una defensa, no sé a título de qué, ¿no? Y claro, en la sala se dio la contradicción de que mayoritariamente defendían a los ministros los sectores de derecha, los partidos de derecha, porque ellos están cómodos con esta posición de la libertad condicional, además con la media prescripción, como se llame, que lo que hace es que no condena con a los años que corresponde la pena, los condena a una pena menor, y más encima le da la libertad condicional antes. Entonces, a la mitad de la mitad. Entonces la derecha está feliz con eso, porque está defendiendo los intereses de los que están en Punta Peuco. Y ellos, esa es la contradicción, porque algunos decían, ¿cómo pueden acusar a ministros que han hecho tanto por el tema de derechos humanos? Yo no niego que hayan hecho. Cumplen con su deber, nomás, además. Pues. Yo no niego que hayan hecho. En un momento hicieron, pero pues que en 17 años no hicieron nada. Y empezaron muy lentamente después a hacer cosas, y ya han pasado 40 años. Y todavía hay cosas pendientes, porque no hubo la acuciosidad necesaria en el momento que tenía que haberse actuado de esa manera. ¿Usted cree, diputado, que este hecho puntual de que haya habido una cantidad de diputados, que 9 por parte de la Democracia Cristiana, 4 o 3, 2, perdón, por el Partido Radical, termine sirviendo de fractura o de explicación para cuestionar la unidad de la oposición en futuras actuaciones que deban tener en conjunto? Yo espero que no. Yo espero que no. Indudablemente que es un tropezón, pero la inmensa mayoría de la oposición se manifestó a favor de esta acusación. La inmensa mayoría de la oposición. Entonces es un sector pequeño el que se opone a esta unidad más amplia. En esa situación estamos hoy día. ¿Cómo se va a dar esto para adelante? Bueno, hay que esperar qué es lo que pasa. Nosotros no vamos a poner el acento en que mira, no hay que nada con esto. No, vamos a seguir expresando que nosotros queremos conformar en un proceso, la búsqueda de llegar a acuerdos tras objetivos concretos, y en el mismo Mercurio hoy día que aparece esa entrevista vienen iniciativas que están haciendo sectores de oposición más allá de la directiva de los partidos para lograr los acuerdos amplios que estamos planteando. Así es. Y hay varias iniciativas de ese tipo, hay varias iniciativas de ese tipo en lo que está participando de manera muy activa un sector muy importante de la democracia cristiana, ¿no? Entonces no se trata de decir la democracia cristiana tiene que quedar excluida de esto, no, nosotros no vamos a hacer eso.
Además, antes que Patricio lo voy a quitar, tuvo ese acto muy importante que se produjo en el Museo de la Memoria, donde la Democracia Cristiana entregó medallas a los 13 firmantes de la carta que se opuso al golpe de Estado del año 73, en la cual fue invitado el Partido Comunista. Claro, tuvo el Partido Comunista, evidentemente, pero eso es lo que hace tan contradictorias a veces las decisiones de la democracia cristiana. Bueno, es así, sin duda. Ahora en su entrevista, diputado, creo que usted se pronuncia sobre algo que viene en los próximos meses, que creo que tiene una tremenda relevancia, porque usted plantea que se está constituyendo de alguna manera el esfuerzo de la oposición para enfrentar las elecciones municipales, pero usted señala que el tema no queda acotado allí, que no se trata solamente de política municipal, sino que debe irse más lejos, tanto porque vienen, dice usted, las elecciones de lo que son actualmente los intendentes, gobernadores regionales, según la nueva ley, como porque son el preludio de las próximas elecciones decisivas parlamentarias y presidenciales. Entonces usted dice, la oposición tiene que trabajar también lineamientos que vayan más allá de lo puramente municipal. ¿Cómo visualiza el Partido Comunista este avance hacia una mirada más larga en el país? Es que no se puede separar la elección municipal de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Son la puerta de entrada para esas elecciones. Entonces es evidente que en la elección municipal, en la disputa pública, en la confrontación de ideas, van a aparecer temas que están más allá de lo municipal. Pero además usted, para tratar temas municipales, tiene que tratar temas nacionales de financiamiento de los municipios, temas de la salud primaria, temas de la educación, que todo está relacionado con las elecciones municipales, que son de la competencia de los municipios. Entonces, si no pensamos en políticas generales, es imposible que podamos avanzar. Y yo creo que además la derecha nos va a sacar a la cancha para discutir temas nacionales. Y debemos estar preparados para eso. Así que está bien. Yo digo, partamos entonces trabajando en programas municipales, pero no obviemos los que haya que adecuadamente ya ir viendo en nuestras conversaciones y en nuestras propuestas. Usted plantea esto, que la derecha nos puede sacar a la cancha. ¿Cuáles son aquellas grandes cuestiones que en este momento la derecha podría atreverse a plantear para sacar a la cancha a la oposición? ¿No será un poco difícil encontrar esos temas para la derecha? Usted me está diciendo que la derecha está totalmente desarmada, que no va a tener cómo confrontarnos, va a sacar muchas cosas. Incluso, fíjese usted, la derecha ahora está haciendo lo que llaman la modernización de la reforma tributaria, la contrarreforma, decimos nosotros. Tal vez ya está eso, no sé si ya va a estar eso dirimido o no, pero va a estar presente el tema previsional, que tampoco sabemos si va a salir antes de eso. Va a venir un nuevo reajuste del salario mínimo antes de las próximas elecciones municipales. También eso va a estar dando bote. Y quién sabe qué más cosas pueden suceder, pues. ¿Cómo va a estar el tema de la economía? ¿Cómo va a estar el tema del empleo, el crecimiento? Ya no va a ser tiempo ya en esos años para que la derecha le eche la culpa a la oposición, pero a lo mejor van a seguir con lo mismo, no sabemos. ¿Cómo va a estar el precio del cobre, etcétera? Hay muchas cosas, pero nosotros también tenemos muchas cosas que adelantar, porque o el tema del litio lo vamos a dejar de lado, o el tema de la nacionalización del agua, o el tema de la ley de pesca, nuestro propio objetivo respecto a una nueva constitución tiene que estar presente. Si la gente que discutió fundamentalmente cuando se hicieron estos cabildos era gente de las comunas, que tiene muy presente esa discusión. Entonces
van a haber muchas cosas para discutir. En definitiva, diputado, usted lo que está planteando es que las elecciones municipales pueden ser algo más que el preludio de la discusión de una agenda país entre los sectores progresistas de izquierda con la derecha. Y además que no se olvide otra cosa, que junto con la elección de alcalde y concejales está la elección de gobernadores regionales. Y eso van a ser gobiernos en sus regiones. Entonces, ¿cómo trata usted? Eso ya no son alcaldes ni concejales, son parte del gobierno y van a ser parte del gobierno electo por votos. Van a gobernar parte del país. Y van a gobernar con un programa. Y tienen que gobernar con un programa, es decir, allí se tienen que confrontar los programas o las propuestas. Y si no nos ponemos de acuerdo como oposición, la derecha nos gana, las gobernadoras regionales, y podríamos estarnos despidiendo de las presidenciales. Y en ese sentido, diputado, ¿tiene noticia usted de, no sé, los centros de pensamiento, los mismos partidos se han seguido avanzando en ir construyendo estas propuestas, en ir construyendo estas... Sí, se está trabajando sobre diversos temas. Los partidos están discutiendo bastante sobre el tema de reforma tributaria, también sobre el sistema previsional. Hay discusión. Pero yo siento que hay una discusión que es la de los partidos, que es ponerse de acuerdo cómo avanzar hacia adelante en estas cosas tan definitorias del futuro del país. Y en eso, lo que yo sostengo que estamos muy atrasados. Aunque usted, digamos, señaló que, digamos, el Partido Comunista se ha reunido con los dirigentes políticos de otros partidos de la oposición, porque de alguna manera intentaron señalar de que se estaban reuniendo los otros, dejándolos un poco afuera a los comunistas. Pero usted dice, no, nosotros nos reunimos, por ejemplo, con el PPD, y dice incluso una cosa que creo que es muy relevante, que tal vez ahora vengan los momentos de reuniones de a 3 o más. Sí. Yo esperaría eso, porque si el PPD habló lo mismo que con nosotros, con el Partido Socialista, salvo que haya algo que no nos hayan dicho, pero no creo, bueno, debiera buscarse la manera de coordinarse entre tres. Me da la impresión a mí, porque los tres estamos de acuerdo en trabajar sobre un programa municipal. Excelente. Sabemos que no basta que nos unamos o que pactemos los tres partidos, no basta. La mirada tiene que ser más amplia hacia toda la oposición. Pero se debe partir por un lado, y tres partidos hacen más fuerza que uno. Indudablemente la búsqueda de la unidad. Retomando el tema de septiembre y lo que trae consigo el mes, sobre todo en sus comienzos, cuando todos comienzan de alguna u otra forma a ser incumbentes en cuanto a que en Chile se violaron los derechos humanos hace 45 años y que necesariamente se requiere recordarlo. ¿Usted considera que este septiembre tuvo la necesaria importancia, el comienzo de septiembre, en el sentido de los homenajes que se le hicieron a Salvador Allende, la participación que hubo en el Congreso, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago, en relación a ese homenaje, lo que significó para la democracia cristiana hacer ese homenaje a los 13 firmantes de la Carta? Bueno, todo lo que significó, ¿usted considera que tuvo suficiente realce este comienzo de septiembre, sobre todo en tanto al recuerdo de lo que significó el golpe de Estado en Chile y que trajo a la memoria a las personas que esto no debe suceder nunca más en Chile? O sea, yo creo que sí. Todas los homenajes, la batalla que se ha dado en el Congreso, todo tiene que ver con eso. Y no solo están los recuerdos, los homenajes centrales, sino que está todo lo que se ha hecho a través del país y en las comunas y en muchos lugares, y se ha recordado a las víctimas en muchísimos lugares. Nosotros, acuérdense, comenzamos por entregarle la medalla a Luis Emilio Recabarren a más de 500 víctimas de la dictadura, y lo hicimos en acto en Santiago, en varias ciudades del país, y todavía nos quedan entregar algunas. El Partido Socialista también le hizo un homenaje a sus víctimas. El homenaje que se hizo en el ex Congreso Nacional a Salvador Allende, que hizo la Fundación Salvador Allende,
estuvimos todos los partidos políticos. El acto del memorial creo que fue notable porque fue un acto bastante ciudadano, con sectores de la cultura, de los derechos humanos, artistas, y creo que esto se está expresando hoy día en varias cosas. Uno, en que se ha derrotado los intentos de excluir de una u otra conmemoración o celebración, sobre todo al Partido Comunista. Y hoy día estamos ante el hecho de que ya hay muchas fuerzas sociales, sobre todo, también van a estar los partidos políticos, pero aquí creo que han llevado el pandero las organizaciones sociales para celebrar el 5 de octubre. Ya está pedido el permiso, me imagino, creo que va a hacer un acto aquí en el parque el viernes, Bustamante, ¿no? Esperamos que sea concurrido, que sea unitario, y a mí me parece muy importante que así sea, porque hay que responder todas aquellas expresiones negacionistas que se han dado desde la permanencia de ministros negacionistas en el gabinete del presidente, en las expresiones del presidente de la República que habla de la democracia enferma y el remedio, ¿no es cierto?, que justifica el remedio, que es el golpe, y que además le echa la culpa a las víctimas, de ser los responsables de sus torturas, de sus muertes, etcétera. Yo creo, lo encuentro increíble, ¿no? Es un retroceso muy grande del presidente, ¿no? Es un retroceso muy grande. Yo encuentro que es muy grande, porque pasó de los cómplices pasivos a ya desestimar eso, y parece que la UDI le dijo, no hable más de esto, pero se pasó para el otro lado. ¿Estará siendo objeto de presiones por parte de los sectores más reaccionarios, como los que están con sí, José Antonio Cast, sectores de la UDI? Sí, yo creo que están pagando la cuenta del apoyo de todos esos sectores. Así que me parece a mí que se ha cumplido con bastante dignidad. Todavía quedan varias actividades más. Habrá que hacer el balance, pero me parece a mí un buen balance. Don Hugo, ¿alguna pregunta? No, estuvimos comentando al inicio del programa, diputado Tellier, que viene el tradicional Te Deum evangélico, el de la Iglesia Católica, viene la parada militar. Estuvimos comentando que son ceremonias que la encabezan dos instituciones que hoy están pasando por problemas bien complicados. El ejército, el jefe del Estado Mayor fue citado por temas de fraude en viajes de oficiales. Como imputado. No como testigo. No vamos a hablar del tema de abuso de la Iglesia. ¿Cómo ve usted el punto de vista institucional el que estas dos entidades enfrenten esta fiesta en ese marco? Yo creo que la Iglesia Católica está atravesando por una crisis profunda, por el tema de la pedofilia, por el ocultamiento de estos delitos durante tanto tiempo, en los cuales han participado en diversos grados parte de la jerarquía de la Iglesia, y bueno, están en un lío, a tal punto que el cardenal no puede presidir el Te Deum, ¿ya? Y lo va a hacer alguien que tiene un cargo de segunda línea. Debe ser la primera vez que esto ocurre, ¿no? Desde que existe cardenal en Chile. No sé, usted va más al Te Deum, debe saber exactamente. Porque el primer cardenal fue el Monseñor Caro, el año 48, ¿no? Entonces, por eso la población se llama José María Caro. Claro. Pero es un tema que tiene que dilucidar la Iglesia, pero es evidente que esto denota una crisis moral que se traspasa de alguna manera a nuestra sociedad. En relación a las Fuerzas Armadas, yo venía leyendo, no alcancé a leer una entrevista que le hacen al nuevo comandante en jefe del Ejército, que me parece interesante desde algún punto de vista, de que el Ejército es de todos los chilenos, no es de un sector político, que él quiere discutir todos los temas, incluso los de derechos humanos, pero ya descarta la posibilidad de que el Ejército tenga más antecedentes sobre detenidos desaparecidos o qué pasó con los torturados, ¿no? Y dice una cosa que es muy cruda, porque dice: el año 2012 quemaron, se incineraron
sin que nadie sepa por qué, bajo qué orden, todos los documentos donde se dice él, habían datos de las personas detenidas desaparecidas. En el 2012 hice la entrevista. 2002. Bueno, yo esperaría una conducta distinta de este comandante en jefe, que él dice que tenía como 16 años para el golpe. Ya no es el teniente que tenía 20 o 21, o 22 o 23, y que entonces decían, bueno, si cometió los crímenes era porque era muy joven. Estos podrían estar libres de eso, y ojalá tenga una mirada distinta, pero que inicie un diálogo, no solo al interior del ejército, no a través de los aparatos de inteligencia del ejército para tratar de dilucidar cosas, sino que haga un diálogo con la ciudadanía. No sé qué diálogo podrían hacer con la gente que fue afectada por el golpe. Pero de lo que yo he sabido, o por lo menos lo que uno lee en las noticias, se está preparando una gran parada militar. Una gran parada militar. Una parada militar yo imagino que es muy cara. Entonces mi opinión habría sido que esta parada fuera más modesta en su expresión. Es igualmente significativa, si no necesitan sacar todos los tanques, todos los aviones y todo el personal. Basta con una cosa simbólica, significativa, igual va a ser apreciado como desfile de las Fuerzas Armadas. Para en algo siquiera morigerar todas aquellas platas que se perdieron de la ley reservada del cobre porque se la robaron, sencillamente. Pero habría sido bueno tener una demostración de esa naturaleza ante el país. Fíjese usted que no van a ser televisadas ni los TVU ni la parada. La parada la televisar el Canal Nacional. ¿Canal Nacional? Sí. Lo obligaron. Los otros no. Seguro. Seguro que pero hasta ayer es que está haciendo un negocio, ¿no? Porque por televisar, pero por televisar la parada cobran 5 millones. La va a televisar, va a ser el único, y le va a entregar al resto de los canales imágenes, digamos, acotadas. Los goles. Los goles de la parada. O sea, lo que pasaba es que antes entregaban la imagen, pero de forma gratuita. Claro. Entonces, por eso lo transmitían. Ahora van a cobrar 5 millones y los otros canales dijeron que no. Claro. O sea, siempre está el mercado. O sea, tal es así. El mercado interviniendo en la parada militar. No solo la parada militar. No deja de ser interesante un país que transforma la parada en comercio. Sí. Entonces, claro, pero esto habla de que no están bien las cosas. El hecho de que el presidente de la República esté con temor pensando si va o no al Tedeum evangélico, ¿no? Porque cuando se aprobó la ley sobre género, sobre identidad de género, los que estaban en la galería, que eran partidarios del gobierno, gritaban Piñera traidor, parados, enfurecidos. Y eso en su gran mayoría eran evangélicos. Porque hubo 18 votos de la derecha que votaron a favor de la ley y el gobierno estuvo a favor finalmente, porque yo creo que no le quedaba otra, ¿no? Pero entonces esos fervorizados, que eran evangélicos muchos, que estaban ahí gritándole de esa manera, temen que vayan a hacer lo mismo al templo evangélico, ¿no? Sí, están llegando noticias de que a las 11 empezaba y que hubo disturbios y manifestaciones cuando llegó Piñera de los evangélicos y que la situación es tensa dentro del Tedeum. Bueno, recordemos que había parlamentarios de Renovación Nacional, por lo menos, que son evangélicos y que fueron muy agresivos durante una bancada evangélica, durante esa votación. Hay una bancada ahora. No, sí. Y una de ellas, pinochetista, ya se pasó, o sea, salvador de la patria, todas esas cosas. Sí, ellos denostaron bastante al presidente, los diputados de esa bancada, una bancada evangélica. O sea, es interesante hoy día, 45 años del golpe militar, darnos cuenta que en Chile se ha producido una situación que no es la habitual. O sea, uno podría esperar que así como en Alemania la población
reaccionó en su momento en contra de Hitler y lo que había significado, en Chile hubiera pasado algo parecido. Sin embargo, como hay varios artículos que indican, el pinochetismo continuó vivo en sectores, algunos de ellos están desapareciendo, pero otros todavía están vivitos y coleando. Entonces, hay una derecha pinochetista que se considera heredera del golpe militar y de su transformación contrarrevolucionaria, que sigue haciendo los esfuerzos. Yo eso creo que es parte de los análisis políticos que tienen que hacer todas las fuerzas, porque esa derecha existe, ¿no? Evidente, tiene peso dentro de la derecha, se nota, y dentro del gobierno, o sea, tiene peso. Oye, diputado, ¿qué le parecen las declaraciones y las reacciones en torno a esas declaraciones del secretario general de la OEA de plantear la opción de la intervención, no descartar la opción de la intervención militar en Venezuela? Bueno, yo creo que el secretario general de la OEA es un tipo reaccionario, dependiente absolutamente de los sectores más reaccionarios del gobierno norteamericano, de Trump, y lo único que ha hecho es desnudar su posición. Y yo espero que se den cuenta qué cueca en la que estaban avivando aquellos que están dispuestos a intervenir en Venezuela, que dicen que no hay injerencia, pero que hay que salvar a Venezuela, etcétera. Le están haciendo el juego a estos que están detrás de todo esto y lo que quieren es intervenir. El otro día el New York Times lo dijo claramente, hubo un intento de aunar a algún sector de los militares venezolanos para que dieran un golpe de Estado. Y ahora dice, no hay que descartar la intervención militar, y lo hace justo en Colombia. ¿Por dónde podría ser una intervención militar a Venezuela? A través de Colombia. Y crear una crisis artificial en la frontera a la CIA no le costaría mucho. Entonces, muy preocupante. Ahora el grupo de los 12 dice que no está de acuerdo con la intervención, pero hay que ver de qué manera actúan, pues si los hechos son los hechos. Si siguen apoyando a Almagro, lo que se le ocurre a través de la OEA, entonces el peligro sigue siendo inminente, porque lo que ellos deberán decir es: Almagro no nos representa y debe salir de la OEA. Claro. Debe salir de la OEA si es un organismo que tiene que arreglar las situaciones, no empeorarlas. Sí, eso es una cuestión significativa, porque es el secretario general del organismo regional, claro, que está incentivando la intervención en un país. Exactamente. Entonces, yo creo que no ha habido ningún otro caso, ¿no? Salvo cuando se intentó hacer algo parecido contra Cuba, ¿no? Claro. En los años 60. Claro, yo creo que la OEA ahí se puso al lado de Estados Unidos, no me acuerdo bien, pero... Pero es impresionante que en el siglo XXI un secretario general plantee la posibilidad de una intervención militar. Exactamente. Esto es más descarado que ninguna otra cosa, ¿no? Que es un organismo multilateral que debería estar preocupado de preservar la paz, el entendimiento. Sí, está bien que se preocupen de los derechos humanos y de las personas y de los migrantes, todo eso está perfecto. Pero a ella que diga, lo mejor sería una intervención militar. En rigor diplomático, a cualquier embajador le cuesta el cargo. Absolutamente. Claro. Por menos, la derecha le pidió el cargo a Eduardo Contreras por mucho menos. Por referirse a los empresarios chilenos. Claro, exactamente. Y tuvo finalmente que renunciar para tranquilizar a los... Oiga, diputado, y a propósito de nuestra compleja América Latina, ¿qué va a pasar en Brasil? Estamos a días ya de... Bueno, el 7 de octubre es la elección, ¿no? Así es. Y es el país más importante de América Latina, es una de las 10 economías más grandes del mundo. Entonces, bueno, yo venía leyendo la última encuesta, aparece encabezando el candidato de derecha, que es muy reaccionario, que es un ex militar. El de la sospechosa puñalada. De la sospechosa puñalada, que lo hizo subir en la encuesta de la noche a la mañana. Con lo cual se hizo más sospechosa todavía. En un segundo lugar aparecen el reemplazante de Lula en empate con otro Domba. Entonces, con razón, ese artículo al menos dice que la pelea es por el segundo lugar, porque habría segunda vuelta. Y el problema es cómo se van a alinear las fuerzas para la segunda vuelta. Claro, y la dupla va a Haddad, y que lo acompaña como a candidata a la vicepresidencia es una diputada comunista.
fue diputada comunista muy joven. Bueno, esa dupla podría ganar, porque todavía no se ha traspasado, creo yo, todo el potencial de Lula a Haddad. La gente está recién empezando a reaccionar, porque Haddad empezó con un 4%. Claro. Y ha ido subiendo, ya creo que está con, no sé, con el 18. 22, según la última encuesta. 22, ya, 18 leí. Que no es malo, es muy bueno. El porcentaje es muy rápido, además. Rapidísimo. ¿Sabes qué? Yo quería así brevemente hacer una referencia a Jair Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha, porque de las cosas que no se conocen o no se publican. Fíjate que en una entrevista a la revista Veja de Brasil dijo que aseveró que la dictadura de Augusto Pinochet debió matar a más gente. Eso dice el candidato de la derecha. Respaldó públicamente y aplaudió la labor del coronel Carlos Alberto Brillante por aplicar torturas durante la dictadura y se mofó de la situación de Dilma Rousseff porque ese coronel estuvo en esas torturas. Además, dijo que uno de los errores de la dictadura militar brasileña fue torturar y no matar a los adversarios del régimen. Tuvo una discusión en el Parlamento con María do Rosario cuando ella le enrostró no haber defendido una situación de abuso sexual y él le contestó: mira, tú no mereces ser violada porque eres muy fea. Lo voy a dejar hasta ahí nomás, pero ese es el tenor de las discusiones que ha tenido este candidato de la ultraderecha, y lo quiero mencionar porque uno lee en la prensa chilena muchos artículos sobre este personaje y no aparece nada de esto. Ayer debo decirle que en el canal Mega dieron toda una semblanza con todas esas imágenes, todas esas imágenes que tú estás mencionando ahora, incluso con la discusión con la diputada, y bueno, y todos sus discursos encendidos respecto a la homofobia, una cantidad de situaciones que son realmente casi increíbles. Yo diría casi increíble en esta etapa de la que tenga un 22%. Claro, es que eso es lo más raro del mundo todavía. O sea, tan reaccionario se convirtió el pueblo brasileño, tan reaccionario para tener ese, porque en momentos de crisis saca la cabeza el fascismo. Que estas son expresiones del fascismo. Saca la cabeza y a veces los sectores del gran capital quieren sacar la castaña con la mano del gato, que es el fascismo, y cuando lo hacen, claro, el mundo está en peligro, cualquier país está en peligro. Así es. Porque después retroceder es difícil. Ahora, aquí en Chile, respecto de la entrevista, parece que ustedes no la leyeron mucho, pero yo pongo un tema muy importante. No sé, la entrevista. Dígalo. Claro, ustedes son periodistas avesados. Algunos. Una cosa es periodista y otra es periodista avesado. Yeah. Cosas distintas. Son avesados personajes de radio. No, yo tomo un tema ahí que es esto de las grabaciones. Sí, pues mire, usted me va a creer que lo tengo aquí para preguntarle, eso es lo que quería preguntar. Eso es lo peor que puede decir. No, pero es que me lo estaba mirando, aquí lo tengo. Calla y muere. Bueno, lo tengo hasta subrayado, para que vea, subrayado. El palo lo puedes tirar por otro lado, pero aquí ya le pegaron. Ya, diga, cuente. No, los Leones de San Jata. No sé si ustedes coinciden en que el señor presidente deberá transparentar esa grabación, porque está dejando en la gran duda si él cometió un ilícito o no cometió un ilícito. Él dice que esto ya fue hace 20 años, que está, ¿cómo se llama? Prescrito, ya está muy bien. Pero desde el punto de vista ético, tener un presidente que ha cometido un ilícito como ese es bien grave. Es muy grave. Sus defensores dicen que ya pagó una multa por eso. Sí, una multa, pero no la pagó por el ilícito que se dice que contienen las grabaciones. Claro. La pagó por otro ilícito. Ya. ¿No? Pagó por otro ilícito administrativo, que no daba para juicio. Pero aquí estamos hablando de una acusación mucho más grave que se hace a través de este libro, pero que le hace un personaje que dice que tiene guardadas estas grabaciones.
Bueno, si él dice, si Piñera o su vocera dijo, no hay nada en esas grabaciones, bueno, pero muéstrela entonces. Si no hay nada, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo puede desnudar. Sí, yo creo que la ciudadanía necesita saber sobre ese tema. En otros países hay presidentes que, por cuestiones como esta, o los han echado, y algunos por una cosa muy insignificante, mira Lula por un departamento. Que ni siquiera se lo han comprobado que ni siquiera se han comprobado que es de él, lo dejan fuera de la carrera presidencial. Y esto acá que son millones de dólares comprometidos y que se hace uso de manera indebida de información confidencial a la cual él tiene acceso, no le pasa nada. Pagó una multa, muy bien, pagó una multa. Una multa irrisoria, en realidad. Irrisoria la multa para las ganancias que obtuvieron. No, irrisoria la multa, pero es irrisorio frente a otros casos que se están dando en América Latina. Claro. Entonces, yo insisto, yo creo que tiene que haber un grado de exigencia para que él muestre las grabaciones. Si no hay nada en las grabaciones, muy bien, queda muy bien. Y diremos, que bueno, todo eran sospechas, y el presidente está libre de estas acusaciones. Pero si no las muestra, la cosa está ahí dando bote. Claro, efectivamente. Se pliega un manto de dudas sobre la actitud, la actitud que tuvo el presidente en este caso. Claro, y aquí estamos hablando de lo que es la potestad de la presidencia de la República, pues estamos atentando contra eso. Sí, porque si no se aclara, entonces quiere decir que nos da lo mismo que él sea presidente de la República en este país. Fíjese que ¿Quién llegue al cargo? Con esto sucede algo similar a lo que pasa con este candidato brasileño, pues, donde el tipo se da el lujo de decir cualquier barbaridad, de mostrar el peor de los desprecios por los derechos humanos, y resulta que el tipo lo ponen encabezando las encuestas. Aquí hubo una acusación, efectivamente, la taparon su buen poco con esa famosa multa y ese famoso, porque además ahí también hubo complicidad de la Superintendencia de Valores y Seguros. Yo no he dicho eso, por si acaso. No, yo lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo, porque ellos le bajaron todo el perfil y la multa esa tiene que ver con eso. No tiene que ver con... Entonces, el punto está... Le dieron a elegir entre hacer una multa o que le hacían un juicio. Él pagó la multa calladito. Porque parece que debe haber sabido que había ropa tendida. Los socios del que decidieron hacer juicio, perdieron los juicios. Están bien complicados. Están bien complicados con los juicios. O sea, los que estando en la misma situación que él, exactamente, en lugar de pagar la multa, dijeron, vamos al juicio. Y está muy complicado. Con lo cual, alguien más podría estar muy complicado si no hubiera pagado la multa. Así es. Eso es lo que se desprende de ahí. Así es, porque, claro, él ya se sabía que iba a ser candidato a la presidencia, tenían que limpiarlo alguna vez, entonces dijeron, mira, paguemos la multa y se acabó la cuestión. No hagamos más. Como ya estamos llegando al final de este programa, que es en plena actividad de las fiestas patrias, donde ya muchos salieron de Santiago, la reflexión final de cada uno. ¿Quién comienza? Don Hugo Guzmán, Don Pato Palma. ¿Quién? Don Pato Palma. Mucha gente ha salido de Santiago. Muchos miles de chilenos han salido Ayer de Santiago. Se produjo nuevamente el mismo taco. Ayer iban millones de personas en los buses. Fue una cosa excepcional. La cantidad de personas que tomaban buses y por supuesto también muchos automovilistas, lo cual claro trae consigo la famosa situación de las autopistas y los peajes. Hay una foto del Mercurio hoy día muy interesante que muestra un enorme atochamiento de vehículos antes del túnel de Angostura. No, es que para allá no se va por túnel, es antes del peaje de Angostura, y curiosamente la autopista vacía después del peaje. Entonces, claro, uno puede estar de acuerdo o no con que se cobren peajes. Lo que es absurdo es que una autopista no tenga un peaje automatizado y provoque un caos como el que provocó ayer la Ruta 5. Fueron 5 horas de taco para miles de conductores. Don Hugo. No, yo nada más creo que hay que darle seguimiento al tema institucional
en estas fiestas patrias, el tema de la iglesia. Ya supimos lo de Christian Prest, que fue hoy, que lo expulsaron. El comandante algo jefe que a mí del me causa mucha rareza, entre paréntesis, quiero decirlo. No digo que no sea culpable de alguna cosa, pero que me causa mucha rareza porque esto mismo pudo haber sido, disculpe pero esto mismo pudo haber sucedido primero con Caradima. Bueno, ahora están exigiendo que expulsen a otros, pero no es del punto de vista político lo que tú estás hablando, ¿no? Exactamente, Sí, claro. ese es el punto. Sí. El tema es Primera vez que concordamos, el tema del ejército creo que no es menor. A mí me parece que en la entrevista del comandante en jefe del ejército abre la puerta y en algunos meses habrá que preguntarle en qué terminó varias de las cosas que él plantea, como la reflexión que él avisa que va a haber de los últimos 50 años. Y bueno, que a la gente que lo pase bien, que bailen, tomen pisco pero posco, que se cuiden, que si van a beber no manejen. ¿Cómo eso, pisco pero posco? A ver, explíquela, porque le salió así como medio raro. Le salió rimado. No, yo sé que los auditores me entendían. Ah, lo entendí. Que los que vayan a tomar no manejen, que se disfrute esta fecha, que se coman unos ricos asados, empanadas, pero también que se cuiden y que lo pasen bien. Esto parecía un amigo en su camino. Por eso viene de verde. No, como es bombero, le toca ir a ver los accidentes. Diputado, mucho trabajo. Su reflexión final. No, yo creo que hay que mantenerse con la mente alerta a todo lo que viene, pero yo concuerdo con Hugo que hay que pasarlo bien estos días. ¿Sí? Y los que puedan hacerlo, que lo hagan. Algunos lo harán modestamente. Eso es lo más valioso, los que lo hacen modestamente, que no van a grandes centros ni a grandes, no, sino que van a la fonda, la modesta fonda, o que van a no sé a dónde a pasear, por último, un parque, a sus pies de cueca, o lo que las poblaciones lo pasan bien. Yo ese es mi deseo. Si van a ser 3 días en que no creo que nadie se va a preocupar de política estos días. Puede ser. O sea, pueden haber sorpresas como usted claro. No creo que pasen muchas más cosas. Pero ya sabe pasar bien. Pero ya el jueves, bueno, seguimos. Hay que volver. A la palestra. Hay algunos que se van a tomar el jueves, el viernes y el sábado también. Claro, también. No fallarán. No faltarán. No faltarán aquellos. Ninguno de los que está aquí en todo caso. Bueno, estamos terminando este programa de domingo a domingo sin restricción, y yo quiero decirle a nuestros auditores, si toma, no maneje. Haga lo mejor, ¿sabe qué? Vaya caminando, vaya, busque a alguien que lo lleve y después se vuelve con otra, lo que quiera. ¿Cómo lo hizo el viernes usted? Yo no lo he hecho todavía, ese es mi problema. Está un poquito complicado. Esto último fue por el patrocinio de Conacet. Bueno, hasta la próxima semana, que nuevamente tendremos de domingo a domingo sin restricción y con un tema que a usted, o con muchos temas que a usted siempre le interesarán. Hasta la próxima semana. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.